Bien, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esta noche, por este tiempo que vamos a compartir y damos gracias a Dios por la fortaleza que Él nos da cada día. Amado Padre, Dios eterno, maravilloso Dios, venimos delante de tu presencia esta noche. Tal vez más de uno de nosotros, Señor, con circunstancias en el corazón, en la mente, en el físico, con situaciones para resolver, con tal vez, Dios mío, con pocas fuerzas. Sin embargo, tu palabra dice que tú renuevas las fuerzas al que no tiene ninguna. Señor, y en esta noche te damos gracias por el privilegio, por la posibilidad, la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias porque tú eres fiel, justo y verdadero. Señor, te bendecimos, te exaltamos y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, capítulo 6, versículo 9. El librito que tenía el cordero en su mano, que el cordero es Jesús, tenía 7 sellos. Y solamente Jesús era digno de poder romper esos sellos. Y ya habíamos visto 4 de esos sellos. Ahora vamos a leer el número 5 o el quinto sello que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Leemos. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Bueno, ¿qué tema con este sexto sello, no? Porque dice Juan que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Bueno, nosotros podemos, si leemos solo ese versículo y no traemos el estudio desde el primer capítulo, podemos decir, bueno, deben ser los cristianos, o los cristianos que vivieron en esta era de la iglesia, ya no en la tribulación, porque estaban allí y habían sido muertos por causa de la palabra. Pero ahora yo pregunto, ¿todos los cristianos de nuestra época son muertos a causa de la palabra? No. Yo conozco muchos cristianos que partieron con el Señor, pero no fueron muertos por predicar a Cristo. ¿Hay algunos? Sí, hay muchos también. Muchos, yo conozco historias de misioneros, de muchos creyentes también aquí en Centroamérica, en África o en India, que han dado su vida por causa de Cristo. Sin embargo, lo que dice aquí, el versículo 9 dice: todas estas almas que están aquí fueron ¿qué? Habían sido muertos por causa de la palabra y el testimonio que tenían. Bien. ¿Quiénes representaban la iglesia? La iglesia representaban los 24 ancianos que estaban alrededor del trono. Pero estos no son los 24 ancianos que estaban alrededor del trono, sino que son ¿qué? Almas que están ¿dónde? Debajo del altar y están reclamando algo. Tienen una característica en común. Todos fueron muertos por anunciar la palabra de Dios. Todos ellos fueron muertos. ¿De dónde sale entonces que algunos o muchos decimos que en la gran tribulación se va a practicar algo como, o en la tribulación, se va a practicar algo con los cristianos que es cortarles la cabeza? ¿Cuántos escucharon hablar de eso? Bueno, yo sí. Desde que tengo 11 años escucho acerca de eso, de que en el tiempo de la tribulación aquellos que confiesen de Cristo van a ser perseguidos y que van a
sus cabezas van a ser cortadas. Bueno, porque cuando vamos al original griego, en este versículo, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido degollados, dice el original. Lo que pasa que para hacerlo un poco más suave, entonces se escribe desde en el español, fueron muertos. Pero la traducción literal dice, fueron degollados. O sea que sus cabezas fueron cortadas. Dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? Martín, perdón, hay un hermanos, micrófono abierto no silencio. y no se escucha nada, porque la persona está hablando y se escucha a la persona y no se te escucha a vos. Amén. Estoy tratando de silenciar, pero no me permite el sistema. Ahí está. Gracias. Bien, entonces, vuelvo a repetir. En el original griego, cuando traducimos literalmente al español, nos dice, eran las almas de los que habían sido degollados. Degollado en el español significa que le cortaron la cabeza. De ahí sale, y es una realidad, que la única forma de testificar de Cristo en la tribulación va a costar la muerte. Y de este versículo sale de que sus cabezas van a ser cortadas, porque la traducción literal del griego al español significaría que los que están aquí debajo son los que están saliendo de la tribulación y que han sido muertos. Dicen además, el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de quién? De los que están ¿a dónde? En la tierra. De los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está en la tierra. Porque la iglesia está adorando al Cordero, la iglesia está allí en lugar santo, en la presencia de Dios, y aquí en la tierra están los hacedores de maldad, los impíos, los inicuos, y en medio de ellos, aquellos que creen son muertos y van al cielo, y en aquel lugar están clamando para que el Señor juzgue sus muertes. Esto va a dar comienzo a una gran parte de la tribulación, que es la segunda parte, que se la conoce como la gran tribulación. Porque de aquí en adelante luego se van a desatar los juicios más tremendos de Dios sobre los moradores de la tierra. Cosa que ahora no sucede de esta manera globalmente y no puede suceder porque al tiempo que está la iglesia todavía aquí. Cuando la iglesia sea quitada, entonces en la tierra quedarán los moradores que le dieron la espalda al Señor. Y dice el versículo 10, la segunda parte, venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. ¿No les recuerda esto a la historia de Caín y Abel? ¿Cuántos recuerdan la historia de Caín y Abel? Amén, seguramente lo recuerdan. ¿Y qué sucedió? En cierta oportunidad, después que ofrecieron ofrenda a Dios, cada uno, Abel ofreció un sacrificio de un animal y Caín, sin embargo, ofreció de lo que él cultivaba. Y dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no fue así con la ofrenda de Caín. Ahora nos preguntamos por qué a uno sí, al otro no. Y porque Abel lo estaba haciendo conforme a lo que Dios había establecido, que tenía que haber derramamiento de sangre para la remisión de pecados, para acercarse a Dios. En cambio, Caín dijo, yo soy agricultor y cultivo papas, entonces voy a ofrendar papas. Y Dios no miró con agrado la ofrenda. Y eso llevó a que Caín, en cierta oportunidad, estando con su hermano, termina matando a Abel. Cuando Caín mata a Abel,
¿Qué sucede luego? Dios le habla a Caín y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Para los que recuerdan esa historia, ¿no? Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué responde Caín? ¿Qué, acaso yo soy el que cuido a mi hermano? No sé dónde está, yo no lo cuido. Él se cuida solo. Y entonces Dios habla y dice, la sangre de Abel, la sangre de tu hermano, clamó. Bueno, todo esto es figura parecida de lo que estamos leyendo aquí. Todos estos que están clamando debajo del altar tuvieron que derramar su sangre, fueron muertos. Y esta sangre derramada está clamando por la justicia de Dios sobre la tierra. ¿Qué sucedió con estas personas que están allí debajo del altar, que están saliendo de la tribulación a causa de que se mantienen fieles a Dios? Dice el versículo 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amén. O sea que les dicen, esperen un poco de tiempo, porque todavía no termina. Hay muchos más que van a ser muertos como ustedes durante la tribulación y la gran tribulación. Cuando se complete ese número, entonces ustedes van a recibir la gloria, van a tener sus cuerpos glorificados, porque están esperando. Dice que están ahí debajo del altar esperando algo. ¿Qué cosa? Que se complete el número de los que van a ser muertos, que son cristianos o seguidores de Cristo, y además esperando el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Cuándo se completa el juicio de Dios sobre la tierra? Bueno, durante la tribulación y la gran tribulación van a haber juicios de Dios, ¿verdad? Ya vimos algunos. Pero ¿cuándo se termina esto y el Señor establece aquí su poder y su reino? Cuando termina este periodo de la gran tribulación. Cuando termina el periodo de la gran tribulación, el Señor Jesús establece su reino y pone debajo de sus pies a todos sus enemigos. ¿Y con quién viene a establecer su reino? Viene con su iglesia, viene con aquellos que Él ha redimido, con aquellos que están allí en el cielo con Él, pero Él va a venir a establecer su reino. Y ahí es donde el juicio de Dios se completa. ¿De qué manera? Se completa porque los enemigos del Señor ahora son derrotados en ese tiempo, en ese momento, del todo. Ahora durante la gran tribulación van a sufrir, van a padecer de los juicios de Dios, pero el fin de este juicio tiene lugar cuando termina la gran tribulación y Jesús viene a reinar aquí. Amén. Dice versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello. Y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. 14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bien, este sello número 6 va a desatar una serie de juicios que caerán sobre la tierra en aquel tiempo. Cuando leemos en el versículo 12,
comienza diciendo, y he aquí hubo que un gran terremoto. En la historia de la humanidad se sucedieron algunos grandes sismos y actividad volcánica que incluso algunos pusieron partículas de la explosión en órbita. O sea, salieron fuera del planeta Tierra la explosión de ese volcán. En este tiempo sucederá un gran terremoto y que dará lugar a otros eventos que tienen que ver. Dice un gran terremoto y el sol se puso negro como una estela de silicio. ¿Por qué se pondrá negro el sol? ¿Será que el sol literalmente se pondrá negro? A ver, ¿qué sucede cuando hay actividad volcánica? ¿Qué es lo que despide un volcán? Cenizas, ¿verdad? Bueno, y un montón de partículas. ¿Recuerdan cuando hubo actividad volcánica en Chile? Que llegaron las cenizas hasta Buenos Aires. Bueno, imagínense un gran terremoto de tal magnitud o una actividad volcánica que puede ser una secuencia de volcanes en distintos lugares y que cubrirían la Tierra. ¿Cuántos recuerdan cuando hubo una quema muy grande de pastizales? Yo no sé si era en Uruguay o eran Entre Ríos, era en una zona cercana, y que aquí en Buenos Aires estaba todo cubierto. O sea, no se veía. El sol apenas se veía allí atrás, pero se veía como que estaba nublado y en realidad era el humo. Bueno, cuando dice aquí, y el sol se puso negro, se refiere a esto, el sol fue cubierto por esa actividad volcánica, por esas cenizas. Dice, y la luna se volvió toda como sangre. Bueno, aquí tenemos algunas opciones para esto, ¿verdad? La misma actividad volcánica y estas cenizas pueden llegar a generar este color rojizo en la luna. Eso podría ser una opción. Pero ¿cuántos también vieron algunos eclipses? Y que se veía de color rojiza la luna. Bueno, también puede llegar a darse un eclipse o algún fenómeno astronómico de que nosotros podamos ver la luna de color rojizo. Pero yo creo, personalmente, que tiene que ver con esta actividad volcánica, sísmica, que va a tener lugar en la Tierra, tremenda, y que por eso los colores que se ven del cielo no van a ser tales. Dice además, el 13, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Bueno, vamos a encontrar más adelante indicios o posibilidades de la caída de algún meteorito, pero aquí también podría llegar a referirse a la caída de material piroplástico. ¿Qué es el material piroplástico? Son rocas incandescentes que son despedidas y como yo les dije, en cierta oportunidad estas rocas encendidas fueron lanzadas por un terremoto, perdón, por un volcán hasta fuera de la órbita terrestre. Así que podríamos entender también que este material podría ser despedido y caer como meteoritos, como cuando nosotros vemos una bola encendida que va pasando el cielo. ¿Cuántos vieron una estrella fugaz? Bueno, sí, alguna vez vi alguna. ¿Qué es una estrella fugaz en realidad? No es literalmente una estrella que se cae, porque una estrella es un sol. Si se llega a caer una estrella a la Tierra, es imposible, porque antes de que se acerque tanto, la Tierra desaparecería, se esfumaría. O sea, no es que cae una estrella, se le dice estrella fugaz, pero en realidad son piezas de metal y roca que están en el espacio, en el cinturón de asteroides, que cuando se acerca mucho a la Tierra, entonces choca con la atmósfera y entonces va desprendiendo y se va calentando y se enciende fuego, ¿no? Pero no es literalmente una estrella. Entonces, muy posiblemente esto que está describiendo aquí el apóstol Juan es una actividad volcánica
con las cenizas que cubren el sol, también cambian el color de la luna en la noche, y una lluvia de materiales que son despedidos por los volcanes y que luego caen a la tierra y por supuesto que hacen estragos terribles. Han desaparecido ciudades enteras por la actividad volcánica. Amén. Aquellos que han leído acerca de Apocalipsis y de estos comentarios, es probable que hayan leído y que en esta parte interprete que son meteoritos cayendo sobre la Tierra. Bueno, puede ser, es una posibilidad, pero a mi entender, creo que es más factible esto que les estoy contando en esta parte. Vamos a ver más adelante que si no cabe duda de que son asteroides que chocan con la atmósfera terrestre y luego caen a la Tierra. Seguimos leyendo. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se movió de su lugar. ¿Cuándo sucede esto? Que un pedazo grande de tierra se mueve de su lugar. ¿Cuándo ocurre? Cuando hay ¿qué? Terremotos, sismos. Actividad volcánica y terremotos, sismos. De hecho, hay muchas islas que hace algunos cuantos años atrás no existían y de repente empiezan a emerger en el océano. ¿Por qué? Porque constantemente el planeta Tierra está en movimiento, las placas están chocando unas con otras y se generan terremotos, vulcanismo y aparecen nuevas islas y otras desaparecen por esta actividad sísmica. Así que lo que está ocurriendo, lo que está describiendo Juan el apóstol en este momento, es una catástrofe tremenda, enorme, en todo el planeta Tierra. Vulcanismo, terremotos, y seguramente que todo esto para las personas que estén viviendo en ese momento va a ser algo aterrador. Dice 15, los reyes de la tierra, los guardas, los ricos, los capitanes, empieza a nombrar a todos y termina por los siervos, está diciendo todas las personas van a estar aterrorizadas por lo que va a estar sucediendo. Y el 16 nos está mostrando cuál va a ser esta actitud de terror que van a tener. Dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Bueno, de alguna manera, los moradores de la tierra van a atribuir esto a Dios. Sin embargo, cuando veamos los capítulos siguientes, vamos a ver que dicen más de una vez, a pesar de todo lo que estaban viviendo, nunca se arrepintieron, nunca le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron, sino que se enorgullecieron y hablaron contra Dios en este tiempo. ¿De quiénes estamos hablando? De los moradores de la tierra que se quedaron aquí en la tribulación, en la gran tribulación, y que le dieron la espalda al evangelio, porque vamos a ver que, como estamos viendo, muchos serán salvos durante la gran tribulación, pero deberán dar su vida. Son estos muertos que van llegando debajo del altar, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo es el gran día de la ira de Dios? Bueno, es cuando Él venga a establecer su reino sobre la tierra, porque aplastará a sus enemigos. Como dijimos al principio del estudio de Apocalipsis, el Señor ya no vendrá a nacer en un pesebre, no vendrá a morir en una cruz, sino que Él vendrá con vara de hierro, con pies de bronce, como leíamos al principio, guerrero, para hacer justicia y juicio sobre los moradores de la tierra. Entonces, a esto le llaman el gran día de la ira de Dios, es que se está acercando y los moradores de la tierra se están dando cuenta. Pero vamos a leer más adelante, dice, ni aún así se arrepintieron, ni aún así se arrepintieron. ¿A quién se refiere? A la mayoría de las naciones del mundo. No se refiere a individuos personalmente, porque
muchos sí creerán, pero está hablando de las naciones en conjunto se van a volver contra Dios. Amén. Bueno, aquí llegamos y culminamos el capítulo 6 con el sello número 6. Pero, si entramos ahora en el capítulo 7, vamos a ver algo diferente. Empieza a contar de algo que también va a suceder. Y nos habla del amor y de la misericordia de Dios para con el hombre, aún en la tribulación. Aún en medio de estas catástrofes que van a estar pasando, Dios es un Dios de amor y misericordia. ¿Alguna pregunta, algo al respecto de lo que estamos leyendo ahora? No hay ningún problema, podemos hacerlo. Bueno, quiero contarles que gracias a Dios ahora no se nos va a cortar Zoom, ya no se corta más, porque tenemos el tiempo extendido, así que gracias a Dios, porque si no era todo un problema. Así que preguntas le pueden hacer libremente. Bagat. Uy, perdón, ahí está. Hola, Hola. sí, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta es que yo no entendí bien cuando está hablando los primeros versículos que leímos, el de 9 a 11, Sí, cuando está hablando de los muertos que están clamando de sangre, ¿no? Que leíste. Esto sí. está hablando sobre los cristianos cuando van a sufrir y morir el tiempo después de cuando Dios va a sacar la iglesia. Amén. Exactamente. Exactamente. Porque muchos se van a convertir igual en ese tiempo, pero todos los que se conviertan y proclamen a Cristo van a ser muertos. Bueno, Así es. no está hablando de todos los tiempos. No, no porque justamente está hablando que son todos los que van saliendo y dice, faltan algunos más de ustedes, todos los que mueren, o que son, y aparte no dice que mueren de cualquier manera, en este versículo dice, mueren degollados, cuando vamos al original. O sea, es una muerte Correcto. muy particular, que es la que casi todos los comentaristas bíblicos dicen que eso es lo que se va a estilar en el tiempo de la tribulación con aquellos que no se rindan al anticristo o que no reciban esa famosa marca de la bestia. Digo famosa porque en algún momento vamos a charlar de eso. ¿Qué será la marca de la bestia? ¿No? Algunos años atrás, algunos decían que era el código de barras de los que vienen en los alimentos y todo. Dice, esa era la marca de la bestia. Y yo nunca entendí cómo le buscaban que era el 666. Porque dice, no, tenés que contar las liñitas finitas, a mí nunca me daba. Pero lo veían. Había gente que lo veía. Ahora que tenemos más tecnología, dicen, no, el sello en realidad es un microchip que le van a poner a las personas. Ahora, ¿la Biblia dice exactamente cómo va a ser esa marca? No. Pero sí habla de que va a haber una forma de identificar a aquellos que van a seguir al anticristo. Va a haber una forma. Como también espiritualmente va a haber una forma de aquellos que son cristianos. Porque vamos a ver también más adelante que dice aquellos que son sellados con el Espíritu de Dios. Hay un sello, una marca en los que son creyentes. Porque una de las plagas van a venir y van a afectar a todos menos a los que tienen el sello del Espíritu de Dios. Es un tiempo diferente al que estamos viviendo hoy nosotros también. Es un tiempo donde se está cumpliendo esta ira de Dios que empieza a derramarse sobre la tierra a causa de la maldad y del pecado. Pero aún en medio de eso, Dios es misericordioso. Por eso lo que viene ahora del capítulo 7 que vamos a leer. ¿Por qué aparecen estos 144.000? Que ahora no están. No hay 144.000 judíos que están haciendo esta obra. Esto va a ser en el tiempo de la tribulación. ¿Bagat, algo más? No. ¿Alguien más? ¿Una pregunta, consulta? ¿Sugerencia? No. Bueno, leemos el capítulo 7 entonces.
Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Fíjense que en este tiempo, va a haber algo especial, una marca especial de Dios sobre aquellos que Dios va a elegir, escoger, para hacer una obra especial. Dice así, el 4, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, acá tendremos, hago un paréntesis, un tema. ¿Cuántos hablaron alguna vez con testigos de Jehová? Bien, Bagak habló con todas las religiones. Sí, testigos de Jehová que en un momento de su doctrina enseñaban de que salvos iban a ser 144.000. Nada más. Entonces, vieron que se desesperan por golpear la puerta de la casa y que los atiendan y eso, y tocan timbre todo el tiempo, porque dentro de su doctrina, la única forma de ser salvos es poder ganar a otros adeptos para su religión. Entonces se desesperan por ser uno de estos 144.000. Bueno, ahora creo que lo han extendido al número, pero dice que estos 144.000 van a ser especiales delante de Dios, por lo tanto siguen en la misma carrera, ¿no? Uno le dice, no puedo hablar con vos, bueno, vienen más tarde, vienen al otro día, etcétera, hasta que uno les ora. Cuando les ora no vienen más. Cuando le hablas de Cristo y de que Él es el Señor, después ya no quieren hablar más con nosotros porque no pueden refutar la verdad de la Biblia. Ahora, lo menciono como algo que muchas veces tal vez lo han escuchado. Los testigos de Jehová hablan mucho de los 144.000, pero estos 144.000 van a ser un grupo especial elegido por Dios para predicar. ¿Cuándo? ¿Ahora que está la iglesia? No, si ahora predicamos todos. Todos predicamos. ¿Quién predica de Cristo? Todos de alguna manera, con nuestro testimonio, con nuestra boca, con una actitud, estamos predicando. Pero en ese tiempo, Dios va a necesitar levantar un grupo especial. Dios va a estar levantando a este grupo que los va a sellar para que prediquen durante el tiempo de la tribulación. Dice que eran 144.000, versículo 4. ¿Qué dice además? De todas las tribus de los hijos de Israel. Fíjense que desde el capítulo 4 en adelante no se habla nada de la iglesia aquí en la tierra. La iglesia se habla que están allí en el cielo adorando a Dios. Esto está sucediendo en la tierra. ¿Y con quién está tratando Dios? Con Israel. Nuevamente Dios comienza a tratar con Israel como lo hizo en el Antiguo Testamento. Dios levantaba a reyes, sacerdotes, profetas, todos del pueblo de Israel, para predicar a Israel y a las naciones. Bueno, aquí otra vez Dios vuelve a levantar a los hijos de Israel para predicar en este tiempo. Fíjense el versículo 5. De la tribu de Judá, 12.000 sellados. De la tribu de Rubén, 12.000 sellados. De la tribu de Gad, 12.000 sellados. De la tribu de Aser, 12.000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12.000 sellados. De la tribu de Manasés, 12.000 sellados. De la tribu de Simeón, 12.000 sellados. De la tribu de Leví, 12.000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12.000 sellados.
De la tribu de Zabulón, 12.000 sellados. De la tribu de José, 12.000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Bueno, en total, 144.000. Ahora, ¿y cómo saben de qué tribu eran? Y porque es Dios. Dios sí los identifica y Dios los va a levantar, los va a sellar. ¿Para qué? Para predicar. Para que muchos más se conviertan en aquel tiempo. Por eso les hablaba, aún dentro de este tiempo terrible donde la ira de Dios se va a estar derramando, Dios muestra su misericordia para que todos aquellos que se arrepientan y crean en Él sean salvos, aunque en ese tiempo no va a haber opción. La única opción es dar la vida a causa del testimonio de Cristo. ¿Qué es testimonio de Cristo? Es decir, yo soy de Cristo. Yo no me voy a inclinar ante el sistema, no me voy a inclinar ante los dioses que quiera levantar el anticristo, ni ante el paganismo, sino que yo sirvo a Cristo. Eso les va a costar la vida en aquel tiempo. Como algunos de nuestros hermanos en estos días, no en nuestro país, pero sí en otros lugares. Versículo 9. Quiero hacerles un desafío para la semana que viene. ¿Cuántas son las tribus de Israel? 12, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Ángel, diste la respuesta, Ángel. Ahora no le puedo hacer el desafío. Bueno, la pregunta era, ¿qué tribu es la que falta? Hay una tribu que falta. Aunque se nombran 12, pero de las originales hay una que no se nombra. Bueno, el hermano Ángel ya les dio la respuesta. La tribu de Dan no se nombra. Pero como el hermano Ángel los ayudó, entonces les voy a ir un poco más allá para que investiguen. ¿Por qué será que no se nombra la tribu de Dan? Que la conteste Ángel también. No, bueno, no la contestes, Ángel, si la sabes. Tal vez Bagak la sabe. Sí, amén, a ver. Escuchamos. No hay tribu de Dan porque ¿cómo se llama? El anticristo va a ser de ese tribu. Bueno, podría ser, Bueno, y muchos una versión. coinciden en eso. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó antes, en la antigüedad, con la tribu de Dan? ¿Qué dice la Biblia, el Antiguo Testamento, sobre la tribu de Dan? Bueno, les doy una ayuda. Cuando estaba por morir Jacob, Israel, dio una profecía a cada uno de sus hijos. Bueno, léanlas y ahí van a ver qué le dijo Jacob o Israel a su hijo Dan. Y me cuentan la semana que viene. Pero sí, lo que dice Bagak, muchos comentaristas coinciden que es muy probable que el anticristo sea de Israel, judío, y que además sea de la tribu de Dan. Tiene que ver un poco con esto del Antiguo Testamento. Ahora, podemos coincidir y decir, sí, definitivamente va a ser de esa tribu, etcétera, y nos quedan algunas dudas ahí. Puede ser. Es muy probable. Es muy probable. Algunos otros opinan diferente. Dicen, no creemos que sea de esa tribu necesariamente. Pero puede ser. Por esto que ustedes van a estar investigando toda la semana hasta el miércoles, ya sabemos que es la tribu de Dan, la que no aparece ahí. Y tiene que ver con lo que su padre, Israel o Jacob, le dijo en sus últimos días de vida. Le dijo algo a cada una de las tribus. Y a la de Dan le dijo algo muy particular que nos llama mucho la atención. Cuando lo lean se van a dar cuenta. Amén. ¿Cómo lo buscan? Bueno, tienen muchas opciones. En la Biblia se leen toda la Biblia, desde Génesis hasta Malaquías, y lo van a encontrar. No, hay otras opciones. Pueden usar internet y pueden buscar la información, que también van a encontrar algo de eso, en los buscadores.
o usan una concordancia bíblica y buscan la tribu de Dan o la palabra Dan y van a ver hasta dónde aparece y qué cosas Dios habló y qué cosa habló Israel, el padre de Dan, como profecía a su hijo, y después el miércoles me cuentan a ver qué dice de particular. El miércoles que viene, Babak, no hagas trampa. No hay problema, no hay problema. Amén. Pero no aparece el nombre de Dan. Es muy curioso, ¿verdad? No aparece. Aparece el nombre de uno de sus hijos o descendientes, por así decir, otro israelita, pero no aparece Dan. Amén. Vamos a seguir con el capítulo entonces 7 de Apocalipsis, versículo 9. Después de esto, mire, bueno, ¿qué sucedió? Dios levantó a estos 144.000 sellados aquí en la tierra, ¿verdad? Que eran israelitas, judíos, porque nuevamente Dios comienza a utilizar al pueblo de Israel aquí en la tierra en ese tiempo. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Bueno, tenemos que entender también aquí cuando dice y nadie las podía contar, es una forma de escribir y decir era una multitud enorme, enorme. No quiere decir que no había un número exacto, porque Dios sí conoce el número, o sea, había un número exacto, pero a la vista de Juan era una multitud enorme. Dice el 10, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Vamos a leer otra vez este 11. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. ¿Quién más? Y los ancianos, y los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes eran los ancianos? La iglesia. O sea que la iglesia no eran estos que estaban vestidos de ropas blancas, porque el anciano le habla a Juan y le dice, ¿querés saber quiénes son estos? Versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son los que se están sumando a los que leímos al principio, más adelante. ¿Recuerdan? Estos que estaban debajo del altar y que el Señor les dice, esperen a que se complete el número. O sea que van a salir de la gran tribulación un gran número de personas salvas. La predicación de estos 144.000. Ahora, por eso yo decía al principio, la misericordia de Dios no termina, ni el poder del Espíritu Santo obrando. ¿Cuál es la diferencia con este tiempo? Que en este tiempo no necesariamente tenemos que dar nuestra vida porque podemos hablar libremente. ¿Cuál es la diferencia? Que en este tiempo la ira de Dios va a estar azotando el mundo entero. Va a ser un tiempo tremendamente difícil. Bueno, algunos dicen y piensan de esta manera. Escuchen. Bueno, no voy a la iglesia ahora, no hago nada, no busco a Dios, me quedo en la gran tribulación y después ahí en la gran tribulación sí
no acepto al anticristo y que me maten y voy al cielo. ¿No escucharon a nadie decir algo así alguna vez? Y bueno, cualquier cosa me quedo, total. Bueno, ahora reflexionemos sobre esto. Reflexionemos. Sí, estando en este tiempo donde la gracia de Dios se derrama, donde se predica de Cristo, donde Dios está operando de maneras tremendas en las vidas, en los corazones, estas personas no son transformadas, ¿cómo lo van a hacer en aquel tiempo? Donde no les van a estar cargando en el trabajo por ser creyente. No, le van a cortar la cabeza. Es un pensamiento humano ilógico y no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Pensar que, bueno, listo, ahora hago cualquier cosa, total, si viene la gran tribulación, ahí sí me pongo las pilas y entonces digo que soy creyente y me cortan la cabeza y voy al cielo. Es un pensamiento que no tiene fundamento, no tiene razón de ser. Porque si en este tiempo de gracia, abundante gracia de parte de Dios, no somos atraídos de Dios, muchos menos en ese tiempo. Aunque muchos serán atraídos, como ahora. 100 personas escuchan el mensaje, pero no todos acuden a los pies de Cristo. No todos, porque tienen el corazón duro. En aquel tiempo va a ser lo mismo. Va a tener que tener el corazón sensible a la voz del Espíritu Santo. Yo lo digo porque lo he escuchado algunas veces, diciendo, bueno, ¿y si me quedo? Zafo ahí en la gran tribulación, me cortan la cabeza y listo, como si fuera algo fácil. La presión social que va a haber en ese tiempo sobre aquellos que quieran seguir a Cristo va a ser tan tremenda que realmente va a haber que estar convertido a Cristo y muy seguro para no ceder. Así que, bueno, si conoce a alguien que tiene ese pensamiento, dígale, no te lo recomiendo, porque si no te convertís ahora, va a ser más difícil en ese tiempo. Ahora que estás escuchando el mensaje. Esto no quiere decir que Dios no siga extendiendo su misericordia en aquel tiempo y de que vaya a haber predicación y de que muchos van a ser salvados. Pero no es lógico este pensamiento, decir, sí, yo sé que Cristo es verdadero, yo sé que Dios es amor y yo sé que necesito la salvación, pero ahora no, en la gran tribulación. No, tampoco la va a querer en ese tiempo, porque ser salvo le van a cortar la cabeza y porque asociarse con el sistema, al menos al principio, le va a ir muy bien. Bueno, una reflexión al margen. Seguimos leyendo un poquito más. Entonces, ¿quiénes son estos? Son los que siguen saliendo de la gran tribulación y que han sido muertos y han sido salvados por el testimonio de Cristo, es decir, porque confiesan a Cristo. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá el tabernáculo sobre ellos. Si tiene una Biblia, marque esa parte. Extenderá el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Era el lugar de la presencia de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento se nombra, pero en el Nuevo Testamento se dice que la iglesia está como en el mismo tabernáculo en Cristo. ¿Qué quiere decir? Lugar de comunión con Dios. Nosotros ya estamos en comunión con Dios y vamos a estar en el cielo, en el tabernáculo o en el lugar de reunión, que significa tabernáculo, es un lugar de reunión. Ya vamos a estar con el Señor, pero Dios le va a extender el tabernáculo sobre ellos, como diciendo, bueno, extendemos para que ustedes también entren, porque son los que van a entrar luego en la gran tribulación, no cuando la iglesia fue tomada y llevada al cielo. Por eso dice que se va a extender el tabernáculo. Ya el tabernáculo o el lugar de reunión con la iglesia ya va a estar.
Cuando el Señor lleva a su iglesia, capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, ya estamos con Él. Ahora Dios lo que hace es extender el tabernáculo para que también estos formen parte. Dice, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Amén. Es verdad que estas promesas también se cumplen para la iglesia en el sentido de que Dios también enjugará toda lágrima. Hay otros pasajes que hablan de eso, que en el cielo no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá enfermedad. Es un lugar donde nosotros vamos a estar en paz y disfrutando ese tiempo. Como iglesia vamos a estar ya con el Señor, pero durante la gran tribulación aquí en la tierra, otros van a dar su vida proclamando a Cristo y van a llegar hacia al cielo. Y Dios les va a decir, vengan, hay lugar también para ustedes. Eso es lo que dice este pasaje. Les extiendo el lugar de reunión para que ustedes también entren. Por eso digo, la misericordia de Dios aún se sigue moviendo y extendiendo en el tiempo de la gran tribulación. Amén. Ahí vemos en el cielo los que están con vestiduras blancas delante del trono, que son todos ellos, los 24 ancianos que representan a la iglesia y los ángeles del Señor, allí todos alrededor del trono. Esto nos relata el capítulo 7, donde vemos la adoración en el cielo de la iglesia, de los que van saliendo de la gran tribulación y de los ángeles al Señor nuestro Dios. Amén. Bueno, llegamos hasta este capítulo y hemos avanzado, creo que bastante el día de hoy, y por ahí quieren hacer alguna pregunta, tal vez de días anteriores o algo nuevo del día de hoy. Si quieren hacerlo, estamos en libertad. Sebastián ahí movió la mano. Ah, no. Hola, Martín. Los 24 ancianos, ¿qué quiere decir? ¿Que van a ser 24 iglesias las salvas? ¿O no? Nada que ver. No. El 24 es un número representativo de la iglesia. Ah, la otra vez lo habías dicho. Y iglesia hay una sola, de Jesucristo. ¿Sí? Por ahí hay muchas denominaciones. Podemos decir, está la iglesia bautista, la iglesia, no sé, presbiteriana, la iglesia pentecostal. Hay diferentes denominaciones, pero para el Señor existe una sola iglesia. Nosotros los hombres por ahí hicimos esas divisiones en denominaciones porque no nos pusimos de acuerdo en ciertas cuestiones, pero la iglesia del Señor es una sola que está representada por estos 24 ancianos, que ya lo leíamos a esto en el capítulo 4 de Apocalipsis. Cualquier cosa, si quieren retomarlo, lo pueden volver a ver a este video cuando hablamos de quiénes eran y por qué. ¿Por qué son la iglesia? Porque además dice que han sido hechos reyes y sacerdotes, como el Señor prometió a su iglesia. Por eso representan a la iglesia estos 24 ancianos. Amén. Amén. ¿Nadie más? ¿Preguntas? Me está saliendo barato, ¿eh? Preguntas, dudas. No, ahora pregunto, porque por ahí pasa esto. Cuando yo por primera vez estudié el libro de Apocalipsis, hace varios años, ya muchos, me sorprendí de que hubiese gente salva en la gran tribulación. Yo pensé que se iban todos al infierno. Pensé que en la gran tribulación todos se morían y se iban al infierno. Fue una sorpresa encontrar, estoy hablando cuando yo tenía más o menos 12 o 13 años, que estudié por primera vez el Apocalipsis. Cuando encontré de que en la gran tribulación Dios todavía en su misericordia levantaba a estos 144.000. Después vamos a ver que están los dos testigos y que Dios en su amor todavía seguía salvando personas en la gran tribulación. Fue una gran sorpresa para mí.
Entonces dije, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Martín, Sí, Ángel. cuando habla de los seres vivientes, Sí. ¿a qué se está refiriendo? ¿A los serafines? Bueno, justamente lo vimos también en el capítulo 4, tal vez el hermano Ángel faltó. Sí, hablaba de unos ángeles que realmente están todo el tiempo delante de la presencia de Dios y que tienen ojos por todos lados, etc. En realidad está representando que son de, digamos, un nivel muy alto, que puede ser serafines, como vos decís, tal cual. Amén. Gracias, gracias. Puede volver a ver la clase del capítulo 4, hermano, no hay problema. ¿Pregunta, duda? Por ahora no. Bueno, pueden ser 2 preguntas, Bagak también, ¿eh? 1, 2. No, bien.